Saludos por aquí. Soy un estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Hoy les traigo un tema para compartir con ustedes y el mismo se trata del funcionamiento del procesador en tu computador. Estaré de forma básica y sencilla explicando con un ejemplo fácil y sencillo de entender cómo es el funcionamiento en sí del procesador. Sin más que decir, empecemos ya. El procesador es el cerebro de tu equipo, es el que manda y es el que se encarga de ejecutar las aplicaciones, interactuar con el teclado, el ratón, entre otros dispositivos de entrada y salida. Su cometido es clave dentro de cualquier computadora. Consta de un chip de silicio que controla los demás componentes del ordenador y lleva a cabo todos los cálculos para funcionar. Para funcionar la misma necesitan dos tipos de instrucciones, entre las cuales están que necesita un sistema operativo el cual indica a la unidad central cómo arrancar o ponerse en marcha, cómo controlar las unidades de entrada y salida y cómo debe ejecutar los programas. La segunda, la unidad necesita un software que le permita realizar una operación concreta. Los datos de las aplicaciones se almacenan en el disco duro del ordenador. En otros sistemas de almacenamiento masivo, al ejecutarse cierta aplicación, sus datos se guardan en una memoria temporal, la cual ya muchos conocemos que es la memoria RAM. Al utilizar el ordenador, la unidad central recibe las instrucciones de, por ejemplo, el ratón, teclado o cualquier otro dispositivo de entrada. El mismo interpreta estas órdenes y recurre al sistema operativo y al controlador del mismo programa en sí para ejecutarse, utilizando la memoria RAM como un lugar de trabajo para realizar los cálculos necesarios. La información que emite la unidad de proceso resulta inteligible para el usuario, que puede ser texto, sonido, operaciones matemáticas y demás. Su funcionamiento puede verse de forma esquemática y simplificada, dividido en los siguientes pasos. En un primer momento tenemos dónde se almacenan los datos y las instrucciones. Bueno, en un computador, los procesadores de los computadores utilizan arquitectura de von Neumann. En ellas tanto los datos como las instrucciones son leídos de la misma memoria. En un PC no existe un solo dispositivo al que podamos denominar memoria, sino que realmente estamos ante un sistema jerarquizado en varios niveles. Cuando el equipo está apagado, los datos y programas se almacenan en un disco duro, el cual, cuando este se encienda, se lee y se escribe en la memoria RAM, que es donde se almacenan los datos que se están utilizando en el momento en la computadora. La RAM es miles de veces más rápida que el disco duro y por lo tanto es ideal para almacenar los programas cuando se ejecutan. Ahora vamos más adentro del procesador a ver cómo es el funcionamiento entre sus partes para llevar a cabo ciertas operaciones. Bueno, vamos a ver parte por parte de manera básica cómo funciona el procesador en sí, cómo utiliza sus partes para resolver las diferentes operaciones, como dije anteriormente. Bueno, tenemos que las partes del procesador están compuestas, todas incluidas dentro de un chip que conforma el mismo procesador. La primera parte es la unidad de interfase con el bus, la cual se encarga de cargar o recuperar los datos que se encuentran almacenados en la memoria principal de los ordenadores, que ya como conocemos es la memoria RAM. Toda la información que requiere el CPU está en la memoria RAM. De segundo tenemos una unidad de lectura, la cual se encarga de decirle a la interfaz del bus qué datos debe cargar desde la memoria RAM. Estos datos son cargados por bloques. En tercer lugar tenemos la unidad de decodificación, que se encarga de decodificar, valga la redundancia, y separa las operaciones en sus partes elementales y qué tienen que hacer las mismas con los diferentes datos que se van a manejar. En cuarto lugar tenemos la unidad de control. Esta coordina todas las actividades y organiza el funcionamiento interno del CPU. En el quinto, pero no menos importante, tenemos la unidad de aritmética y lógica, que es la que se encarga de realizar los cálculos y las diferentes operaciones
con esos datos, una vez terminado esto, se envían los resultados del usuario. Como podemos ver en las imágenes, aquí se pueden ver de manera rápida ilustrada cada parte del procesador, y con las flechas pueden indicar cómo se cargan los datos y cómo se cargan los datos en el mismo procesador y cómo se manejan los mismos dentro de él. A manera de conclusión, podemos decir que en esencia los procesadores de un equipo actual funcionan de la misma forma que uno de hace 20 años. Lo que ha cambiado son las optimizaciones que se han realizado en él. Todo por hoy, espero que le haya resultado útil la información que se ha dicho y se ha transmitido mediante este video. Nos vemos la próxima.